Conociendo a los candidatos en estas elecciones 2026. Bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. El día de hoy tenemos una grata entrevista. Nos acompaña el candidato a senador por Apurímac, Humberto Richard Montes Gómez. ¿Quién está ya con nosotros? Humberto, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Dani. Agradecido por la invitación y por tu intermedio saludar a toda la población apurimeña de las 7 provincias. Estamos aquí a tu disposición para poder conversar. Gracias. Bueno, bienvenidos a todas las personas que están. Estamos ya en el ambiente electoral. Saludos cordiales. Hoy vamos a conocer a Humberto. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus propuestas? Y definitivamente ir respondiendo las preguntas a ustedes que nos están observando. Bienvenidos a las personas. Ya estamos en perfectas condiciones. Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal estos días de esta agenda política? Buenas noches. Buenas noches, Dani, nuevamente. En realidad nosotros hemos esperado el tema de las inscripciones que se realicen de manera formal. A veces vemos que este año vamos a tener 2 procesos electorales, una que es la etapa nacional y la otra que es la etapa regional. Entonces, el caminar día a día nos ha hecho notar de que muchos se han adelantado, otros parece que sí han hecho un buen trabajo, pero estamos con estas novedades que dices, Dan. Propuestas van, vienen, algunas coherentes, algunas incoherentes, pero ese es el camino de la política, ¿verdad? Claro, es parte de la política. Bueno, oficialmente, ¿cuál es tu situación legal dentro del Partido Unido Perú? ¿Ya estás inscrito oficialmente? Sí, el día 23 de diciembre nosotros hemos ingresado toda la documentación que solicita y amerita para poder participar como candidato a senaduría. Hemos cumplido los plazos de calificación, de revisión ante todas las organizaciones que hacen el filtro, y el día 14 de enero oficialmente hemos sido inscritos como candidatos a la senaduría por Apurímac con el número 1 por el Partido Demócrata Unido Perú. ¿Oficialmente candidato con qué? Por el número 1, senador. A senador, sí. Unido Perú, cuéntame un poco de este partido. ¿Es nuevo? ¿Hace cuánto tiempo se encuentra? ¿Cómo así llegas a Unido Perú? Bien, mire, Dani, el año 2015 conozco a nuestro hermano paisano Charlie Carrasco Salazar. Él es de Vichingay, del distrito de Quisuará. A veces por ahí dicen que es de Huancarama, otros dicen de Pacobamba. Recordemos que en las épocas de los 80 o antes los distritos no eran como ahora, ¿no? Se han independizado algunos centros poblados y se han convertido en distritos. Es el caso de Huancarama, de Quisuará, de Pacobamba. ¿Charlie Carrasco es andahuaylino? Es andahuaylino, él es de Vichingay, ¿no? Él llegó a Apurímac, regresó a Apurímac con una ilusión, con un sueño, que en ese momento cualquier persona podría considerarlo mucho vuelas, mucho sueño, pero así contagiante su ímpetu, su perseverancia de querer participar y no alquilando un vientre político. Correcto. Él funda su propio partido. Es el Partido Demócrata Unido Perú. Ese es un partido netamente apurímac, que ha crecido, ha trabajado bastante. En ese entonces se llamaba Perú Unido, no era Unido Perú. Se ha lidiado y a la actualidad él viene liderando y concretó la inscripción. Es ahí donde yo llego. ¿Por qué? Porque hay cosas interesantes que nos relacionan bastante en el tema ideológico. Muy interesante que he terminado creyendo en esta propuesta que él tiene. En el 2015 nosotros somos un grupo de amigos. Charlie tiene mi edad, 45 años. Amigos que han estudiado en la UTEA, que nos han presentado, y en este mundo político todo es posible. Hemos alineado ideologías, pensamientos y sobre todo mejoría para nuestro país. Él recordó esto y en la actualidad me encontraba libre de inscripciones, me volvió a llamar, me explicó las propuestas que él tiene, me ha interesado mucho y es por eso que decido acompañarlo en esta ocasión. Atención, Andahuaylas, Apurímac, ¿lo sabían? Pocos lo saben, ¿eh? Sí, hoy día he venido a contar eso. Un candidato nacido en Andahuaylas es candidato a la presidencia de la República. En realidad son 2. Después les cuento del siguiente político. Nacido en Andahuaylas, que busca llegar a presidencia del Perú, Charlie Carrasco. Permíteme hacerte una reseña de él. Bueno, yo... Así, brevemente. Breve, lo más breve posible. Charlie nace en Vichingay, estudia la primaria allá en el mismo centro poblado, entre Vichingay y Belén Anta, luego pasa la secundaria a Huancarama hasta tercer año, y los 2 últimos años lo hace en el Miguel Grau de Huancay. Antes de ir a estudiar superior, él ha servido a la patria, porque recordemos que en esa época el servicio militar era obligatorio, pero ya había terminado los estudios y sirvió un año, que era para aquellos que habían terminado la secundaria. Llegó al grado de cabo, se presentó al tema de la UTEA, él es graduado en Derecho de la UTEA y como todo provinciano tuvo la necesidad de viajar a la capital para buscar oportunidades. Pues Lima nos agarra con una barrera muy alta y él, aprovechando que ha sido soldado, llega a la Municipalidad Metropolitana de Lima como sereno. Él inicia su trayectoria laboral
electoral como sereno, siendo abogado. Y es allí donde él emerge, se muestra tal cual buen profesional, sigue estudiando, logrando los grados y títulos, y ahora él tiene varias maestrías, es doctor, enseña en universidades muy prestigiosas y ha logrado todo en base a sacrificio, a ímpetu y en base a perseverancia, ¿no? Ese es Charly Carrasco Salazar. Muy bien, Charly Carrasco andahuaylino, que ahora busca llegar a la presidencia del Perú con el Partido Demócrata Unido Perú. Y hoy estamos conversando con su amigo, más que líder, un amigo personal, podría decir. Sí, él siempre ha mostrado el tema liderazgo. ¿Por qué lo llaman el soldado del pueblo? Perdón la interrupción. ¿Por qué lo llaman el soldado del pueblo? Que he escuchado en las redes, lo he ido indagando un poco, lo conocen como el soldado, o se hace llamar, ¿no? Soldado del pueblo. No, él se ha reunido porque siempre condecoran a nuestros hermanos que han defendido nuestra soberanía nacional, que han luchado en la pacificación en los 80, 90. Él es licenciado de las Fuerzas Armadas. En este argot que ha venido desarrollándose como candidato, lo han llamado sus hermanos de arma, nuestros comandos, como los denominamos, y fueron ellos que lo han denominado el soldado del pueblo. Porque esta vez va a ir una persona a la presidencia de la República militar, pero no de la parte de oficiales, sino de la parte de la tropa. Y la tropa es lo que está proponiéndole y le ha dicho, usted es el soldado del pueblo, ¿no? Correcto. Muy bien, muy bien. Ya hablaremos esperemos tenerlo a Charly Carrasco, andahuaylino, que busca llegar a presidencia del país. Hoy estamos y vamos a hablar netamente con el candidato a senador por Apurímac, Humberto Richard Montes Gómez. ¿Ha servido al ejército alguna vez? Dani, yo cuando salí de colegio tuve la ilusión de querer ser militar oficial, pero nuestro país no ofrece esas oportunidades porque tienes que tener primero un buen apellido, tienes que tener dinero para la influencia. He postulado 2 años a la Fuerza Aérea, no pude, me he quedado siempre. ¿Al servicio militar? Estuve 3 meses en la base aérea del número 8, soy avionero, pero no puedo decir que he servido, ¿no? He estado 3 meses como agregado algo. Te he visto hoy, bienvenidos a los amigos, te he visto rodeado de etnocaceristas, etnocaceristas. Son licenciados de las Fuerzas Armadas, ellos me acompañan siempre, se han sumado a este proyecto porque están apoyando al soldado del pueblo que es Charly Carrasco, que es su hermano, como dicen, y me da mucho gusto que ellos también crean en esta propuesta. Ahora, cuando hablamos de militares, ya existe un cliché por el candidato que ha sido Tauro, ¿no? Entonces, cuando se habla de militares, del ejército, básicamente, marqueteramente, lo tiene Antauro Humala. ¿Qué los diferencia a usted? Yo he estado conversando con ellos, ¿no? Porque hay asociaciones y agremiaciones que representan a los licenciados, a los patriotas, a los reservistas, ¿no? ¿Qué sucede? En el mismo servicio militar, los oficiales siempre han tenido ese cliché de ser un poco más abusivos, les quitaban la comida, les prohibían muchas cosas, los castigaban. Tú sabes que parte de esa preparación sí es buena, pero los oficiales y la tropa siempre hay cierta diferencia. Entonces, ellos, por naturaleza, siempre han estado preparados para defender, ¿no? Valor y moral, como dicen. Pero ahora está un hermano de ellos que es de tropa. Es por eso que nos están... ¿Podemos decir que se ha dividido los seguidores de Antauro Humala? Sí, porque recordaremos que ya hemos tenido un representante como el señor Ollanta y ha habido traición, ¿no? Y ellos consideran eso, no perdonan. ¿Cómo percibes ahora últimamente? ¿Es una mayoría que se ha retirado, una minoría? ¿Cuál es tu percepción política, tu análisis crudo? Siempre va a haber personas que van a seguir siguiéndolo porque en el cuartel te forman para eso, para obedecer. La fuerza del etnocacerismo en Apurímac, en Andahuaylas, ha sido fuerte, y sí. Tú lo sabes. Ellos han estado atados, es por eso que nosotros también llegamos a la propuesta. Tenían esa intención de querer postular con ellos, pero recuerda que los tiempos para poder afiliarse a un partido político y todos los inconvenientes que ha presentado este Congreso para que Antauro o los nacionalistas, los etnocaceristas participen, les han cortado, les han puesto piedras en el camino y por eso ellos se están sumando ahora a este hermano que es el soldado del pueblo y viene de tropa, ¿no? Entonces creen que va a hacer bien el trabajo Charly Carrasco porque conoce la verdadera necesidad de ahí adentro del tema militar, ¿no? Ahora sí, hablemos de Humberto López Montes. Discúlpame. Lapsus. Humberto Richard Montes Gómez, que está con nosotros. Breve presentación en 1 minuto. Bien, Dani, soy jeronimiano de nacimiento, he estudiado primaria en la escuela de varones y denominado en ese entonces en San Jerónimo. En la secundaria lo pasé por el Juan Espinosa, soy juaneco. Los estudios superiores de aquellos años del
96 al 98 no teníamos más oportunidad que el Instituto Superior José María Arguedas, que es el ISPA, y teníamos que emigrar por querer tener un poquito de mayor oportunidad y ser profesionales. Repito, yo fui a postular a ser militar, pero me encontré una barrera muy discriminatoria y tuve que optar por lo que me gusta en este momento. Yo soy comunicador de profesión, Ciencias de la Comunicación de la Federico Villarreal, he estudiado una maestría en gestión pública, soy maestro en este momento y venimos desarrollando el tema político ya hace varias décadas, ¿no? 2 décadas aproximadamente. Me gusta ver el tema humanitario, ¿no? Porque he trabajado 14 años en el sector financiero, la parte privada, donde me he involucrado sobre todo en el tema de asistencia económica. Vemos cómo nuestros hermanos del campo tienen sus préstamos, de qué manera estos bancos cobran, han generado el PYME, el micropyme, y de allí hemos saltado al tema sector público. Actualmente yo soy servidor público de un ministerio al cual represento y eso momentáneamente lo vamos a dejar de lado porque estoy impedido por el tema de estas elecciones y de esta campaña a hablar de mi instituto. Correcto, pero ¿ya tienes experiencia en gestión pública? Por supuesto, son 6 años que nosotros dirigimos, tengo el cargo de coordinador territorial, bajo mi mando está la provincia de Andahuaylas y la provincia de Chincheros, articulo en todo momento con los actores locales que vienen a ser los municipios de todos los distritos y provincias. ¿Qué consideras que dentro de tu historia de vida ha sido lo importante hacia Andahuaylas, hacia Apurímac, que has desarrollado, que puedes decir, oiga, yo he hecho esto, he visto esta necesidad y por eso quiero llegar a la política? Sí, en primer lugar, Dani, nunca me ha gustado ser mediático, pese que he estudiado comunicaciones, ¿no? Pero ha sido mediático hace algunos meses, sí, con el alcalde de Andahuaylas, Abel Serna Herrera, sí. Que por ahí se nos vienen varias preguntas también. Ha sido mediático con el señor Elvin Díaz, que también es candidato al gobierno regional de Apurímac. Ha sido mediático que ha sido mediático. Sí, eso es lo bonito de la política, que nos permite conocer muchos escenarios para poder desenvolverse en política. Ahí voy a llegar en un instante, pero quiero llegar al punto. Sí, mire. ¿Qué te hace como un rostro al cual le digamos, caramba, Humberto hizo esto en este momento por la cual te sientes? Claro, al decir que no hemos sido mediáticos, siempre hemos estado acompañando en las luchas, detrás de nuestros compañeros que siempre han buscado la igualdad y el superar a nuestro país. Hemos estado en los paros, tanto agrarios como sociales, no yendo adelante y poniendo el pecho, hay que ser sincero, ¿no? Pero sí hemos acompañado en las ollas comunes, haciendo llegar las necesidades, y sabe mucha gente a la cual yo me refiero, con la cual hemos trabajado. No necesariamente para generar un tema de caudillismo, yo no quise utilizar el tema de representación de dirigente o el tema de ser presidente de una determinada comunidad para poder lanzarme al tema político. Siempre he mantenido al margen y por ello a las personas que conocen hemos apoyado en diferentes paros agrarios, hemos asistido, como repito, Dani, yo cuando trabajaba en el sector privado siempre hacíamos la recolección. La mayoría de paros las cuales han sido mal negociados. Exacto. ¿Has estado en una mesa de diálogo? No, bueno. Ha sido el que impulsa el paro, de atrás, que el paro. Sí, no, pero ahora en estos últimos años sí hemos estado en mesa de diálogos, ¿no? Por ejemplo, nosotros... ¿Dónde? Yo he sido, yo soy comunero, ¿no? Mucha gente me dice, no eres comunero. Yo vengo de familia netamente trabajadora del campo. Mi padre es de Caquiabamba, mi madre es de Suyuaja, y por ahí hemos obtenido también el beneficio de ser comuneros, ¿no? Soy comunero de la comunidad de Unión Chumbao, que hace la administración del relleno sanitario, y hemos visto mucha injusticia, mucha mala gestión, no solo de ahora, sino de anteriores, ¿no? Te pregunto ello, discúlpame para no alargar mucho. Muchas veces es importante que la población conozca dónde ha estado el candidato cuando las papas quemaban. Si me dices que has estado en los paros, bien, muéstrame qué últimos paros has estado. Ya, he estado en el paro donde han perdido la vida nuestros hermanos cuando la señora Dina Boluarte tomó el poder. Nosotros hemos llevado varias ocasiones tengo ahí fotografías, tengo videos, la asistencia alimentaria. Ya, entonces ha habido el compromiso durante por supuesto, protesta que ha cobrado vidas humanas. Sí, lamentable. Sí. Preguntamos a ellos porque de pronto hemos tenido candidatos que han venido de otras ciudades a Apurímac y ahora están siendo candidatos. ¿Qué opinas de ellos? O sea, gente que... No solamente de ellos, ¿no? Mira, hemos colocado 2 congresistas ahora últimamente que personalmente no los conocía cuando han postulado. No los conocía, Dan. Ya cuando han llegado a ser congresistas recién hemos tomado conciencia de quiénes eran. Y siempre hemos estado en esa senda de llevar a autoridades que no están a la altura, que no conocemos y solamente llegan por oportunismo
que también lo voy a tocar en algún momento, esas personas juegan con la esperanza de los militantes, de los simpatizantes, porque son ellos quienes pintan, quienes amarran, quienes gritan, quienes finalmente se afilian a un partido político. Y cuando llegan, es más, ni siquiera voltean a decir muchas gracias o de realmente he luchado por ustedes o merecen esto. Efectivamente, es lo que estamos viendo. Vamos a las propuestas. ¿Cuáles serían 3 prioridades concretas? Sí, empecemos por la primera. Sí, Dani, pero yo quiero un poquito acá aclarar, ¿no? Quien habla está yendo al tema legislativo. En esta ocasión se ha dividido el Congreso en 2 cámaras, que es la Cámara de Diputados y el Cámara de Senadores, que es el tema legislativo. Y el tema ejecutivo viene a ser el presidente de la República. Allí existen muy buenas propuestas en educación, en salud, en minería y en la agricultura, que está basada en la industrialización. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es coadyuvar a través de las leyes y normas, que vamos a hacer toda una reestructuración, porque ya existen leyes, existen normas. Entonces, ¿qué queremos hacer con la industrialización? Es revisar, por ejemplo, en el sector de educación. El otro día yo en la página colgué que nosotros íbamos a dar una asistencia para tener una calidad de enseñanza y sobre todo acercar a los niños que caminan horas y horas para poder llegar a estudiar, a los profesores que tienen que trasladarse a fronteras y no están dando la calidad. Efectivamente, existe internet, les dotan algunos beneficios, pero que no están llegando de acuerdo a la necesidad real que tienen estos niños en el tema de educación, ¿no? Para resumir, es decir, el acceso, las brechas educativas aún siguen siendo abismales. Por supuesto. ¿Cuál es tu propuesta concreta en un eventual hecho de llegar a ser diputado, ¿no? Senador. Mire. Senador. Por eso te decía, mira, los diputados son los que van a plantear estas leyes y los senadores van a coadyuvar para que reestructuren y sean aprobados en el Senado. ¿Qué cosa tenemos que hacer los senadores con los diputados? Levantar esta información acorde a lo que está planteando el Ejecutivo. Si es viable, nosotros tenemos que impulsar, apoyar al diputado de Apurímac para que pueda ser aprobado, porque recuerda que esto no lo decide un diputado o un senador, lo determinan en conjunto. Para ello es importante llevar mayoría al Congreso, porque si no tienes mayoría al Congreso, vas a ir remando contra la corriente y al final... Eso es lo que muchos no entienden, ¿ah? Eso es lo que no muchos están entendiendo. Puedes tener la mejor iniciativa, por supuesto, pero si no tienes apoyo de bancada, va a quedar en nada. Puede ser la mejor propuesta del mundo, pero si no tienes un voto, porque eso es lo que se ha visto ahora en los últimos tiempos en el Congreso, no vas a lograr nada para Apurímac. Vas a estar en la congeladora y por más bueno que sea tu proyecto, no va a prosperar. Hay que entender... Ok, vamos a lo que va a concretar en todo caso el partido en el tema educativo, para tenerlo claro. ¿Cuál es la propuesta? Sí, de todas maneras nosotros vamos a hacer llegar las propuestas. Primero, ya existen ministerios. El MIDIS hace la asistencia en cuanto al tema alimentario. Los niños tienen que estar muy bien alimentarios y bajar la estadística de la anemia y la desnutrición que existe muy alta en Apurímac. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rediseñar, reestructurar las leyes para que ellos tengan ese acceso a una buena alimentación y puedan estar óptimos para atender y lograr una buena enseñanza. En el tema técnico, vamos a dotar el tema de las redes, de las plataformas, para que puedan tener acceso a tiempo real a la información, porque es muy importante tener la información para que... Estás hablando ya desde la posición de un legislativo. Sí. Vamos a dotar. Sí. Un eventual hecho que Charlie llegue. Por supuesto. O sea, yo ya me estoy ayudando al tema ejecutivo, ¿no? Pero necesitamos... Pero dentro de tus funciones, por más buena voluntad que tengas con el ejecutivo, tu rol va a ser distinto. Por como supuesto. Senador. Para aquellos que aún no lo tienen claro, ¿cuál va a ser tu rol de senador? Lo primero que vamos a hacer es revisar todas estas leyes o estos convenios que se tienen en el tema educativo para poder fiscalizar. Para decir, iniciemos esta brecha de cero y hagamos una auditoría con la Contraloría o crearemos una ente reguladora de auditoría que nos pueda decir qué está ocurriendo, si realmente está llegando las inversiones que ahorita ya están como leyes, ya están como normas. Y a esas tenemos que dotar y reestructurar. Tenemos que reestructurar, por decir, en el tema alimentario. Tenemos, primero era Jaliwarma, ahora Guasimicuna y ahora alimentación escolar. ¿Qué ha pasado? Se está yendo la mayor parte de inversión en corrupción y los niños están abandonados cuando ellos deben tener... ¿Qué le gustaría reestructurar dentro de lo que usted me menciona? Ordenar las leyes, sobre todo sanciones, que si tú le quitas la real dimensión de esta inversión para la alimentación adecuada, nosotros tenemos que sancionar a estos proveedores, a los
los involucrados y a todos los que resulten La Contraloría ya emite las normativas. Sí, pero la Contraloría yo considero solamente hace una especie de opinión y propone, ¿no? Para que formalicen las denuncias ante y pasa a otro poder del Estado. Exacto, pues, y es un tema, tema. Entonces, cuando usted me dice, vamos a sancionar, quisiera que sea más preciso, por ejemplo. Se va a crear una ente reguladora netamente, así como la Contraloría, pero que sea específica para sanción, en el momento y en el acto. No esperar el tema burocrático. Se va a formalizar, sí, pero eso toma tiempo, pero medidas inmediatas tenemos que tomar con esta ente reguladora, ¿no? ¿De qué manera? Y la presunción de inocencia, si la Contraloría hace informes que incluso en muchos casos son con errores garrafales. Sí, pero vamos a poder evitar, por ejemplo, encontramos una lata que contenga bacterias en programas alimentarios, tenga una lata, hasta hacer la investigación esa persona va a seguir proveyendo, va a seguir entregando. El tema es que sean infragantes. Exacto, infragantes, pero casi todo es infragante, casi todo. No entregan los alimentos que... Pero existen procedimientos para que hayan llegado a todo ello, ¿no? Para eso necesitamos el ente reguladora. Tiene que decir la ente reguladora, en ese momento no estás haciendo el procedimiento correcto. Obviamente, Dani, el papel aguanta todo, el procedimiento, el proveedor va, le hace firmar y no sabemos lo que está ocurriendo. Pero si en ese momento le pones los procedimientos claros con esta entidad reguladora, ya va a tener más cuidado, o sea, va a hacer bien las cosas. Correcto, sigamos, vamos con sus propuestas concretas. Usted tiene el micrófono. En el tema de salud, claramente nosotros carecemos mucho de ese acceso. No tenemos hospitales de alta complejidad, tenemos más bien infraestructura. Hay que dividir en dos cosas, la parte asistencial y la parte administrativa de infraestructura. No soy médico, pero más o menos a grandes rasgos conocemos, porque en la familia yo he tenido dificultades, y si yo he pasado esas dificultades, imagínense los hermanos del campo, qué dificultades pasan en los traslados, en el acceso a este tema asistencial. Mucha gente fallece, mucha gente pierde a sus seres queridos. Entonces, lo que queremos hacer es rediseñar las asistencias que lleguen a las zonas más lejanas, porque sí hay personal que trabaja allí, pero no tienen las condiciones, ¿no? Hablemos de medicinas, hablemos de la infraestructura, de las condiciones, y eso, por más profesional bueno que seas, te limita, porque en el tema de salud es bien delicado esas cosas. Del sector salud tenemos muchos vacíos, ¿no? Hay leyes, el tema de la supervisión y fiscalización que se da a los establecimientos de salud. Mucha burocracia, mientras tanto te muere. Entonces, ¿qué debemos hacer? Diputados y senadores deben entrar primero a conversar y hacer una reestructuración, una revisión, qué cosa estamos fallando, porque mire el hospital de Andahuaylas, por hacer un destrave o por hacer un trámite, todo el tiempo que perdemos. Y hay que ser sinceros, los que han ganado esta licitación tiene toda la documentación en regla. En un proceso arbitrario o judicial te van a ganar, vas a perder, eso está clarísimo, porque para ello ellos cumplen todos los requisitos. Por eso mismo está hecha la ley, hecha la trampa. Exacto. Quiero ser puntual. En la propuesta bandera, ya hemos hablado de educación, ahora usted me habla de salud. Ustedes como senadores van a ser parte de la representatividad apurimeña, van a representar a las zonas más humildes, a la población. Por ende, ya ha ido evaluando sus propuestas en representación de Apurímac, caso hospital, por ejemplo. ¿Cuál es tu planteamiento desde la función? Vamos a pedir el expediente, vamos a revisar en base al marco legal en qué situación se encuentra, vamos a agotar todas las posibilidades. Se van a enviar la información que ya vino el contralor Nelson Chac hace 2 años aquí, se tomó fotos en el hospital y te va a decir, senador Humberto, tome, esto se hizo hace 2 años. No, está bien, pero acá nosotros tenemos que poner carácter, para eso estamos yendo a representar, no vamos a... Tendrías que plantear un proyecto de ley. Por supuesto, primero decir al diputado de que genere en la inmediatez del caso toda la posibilidad de sancionar a las personas responsables, porque por ahí debemos empezar. ¿Cómo sancionamos si es que el procedimiento no se agota de acuerdo a norma? Porque ya existe ley. Claro, pero Dani, es evidente que este hospital está paralizado muchísimos años y es responsable. Es otra cosa que no lo quieren determinar. Nosotros vamos a ir y enérgicamente vamos a pedir. ¿Con qué norma? ¿Cuál es la propuesta? A ver, como senador, vamos a exigirle al diputado. Ok, senador, diputado, las 2 cámaras se van a poner a conversar y hay que tener mayoría, tú lo has dicho, es una forma muy complicada. Pero ya quisiéramos adelantar las ideas. Queremos sanción, ¿cómo lo sancionamos? Queremos destruir este hospital. Humberto. ¿Cómo lo destruimos? ¿Cómo lo destruimos? Claro, no voy a ¿Dónde está el marco legal? No me voy a ir con mi comba y mis hermanos licenciados a bajar. Todos los licenciados, Vamos a revisar la normativa, ese marco legal que indicas, Dani, porque hay leyes, ahorita no las tengo a la mano, pero hay leyes para poder sancionar y poder rediseñar. Como dicen, ¿no? Una puerta es abierta con una llave
llave y también es cerrada con la misma llave. Entonces hay formas, hay modos que hay que revisarlas, ¿no? Vamos a ver usted cuánto se ha preparado para un eventual hecho de ser senador. ¿Puede presentar proyecto de ley? No. ¿Cuál sería el protocolo en todo caso? No, el senador no puede presentar leyes. El que presenta las leyes son los diputados. El senador revisa esas leyes y las aprueba. En muchos casos, si amerita ser devuelto a la Cámara de Diputados para poder corregirse y aprobarse por insistencia, todo es a cargo de los diputados. Los senadores, la función de un senador es la siguiente, ¿no? Primero es fiscalizar, básico. Segundo es aprobar las leyes que van a ser presentadas por los diputados. Tercero, van a tener la facultad de poder designar altos mandos jerárquicos en cuanto a función pública. Te hablo del Contralor, del Defensor, Junta de Magistrados, etcétera, y de la SUNAT. Incluso los van a autorizar cargos más grandes a nivel del país. Y también van a autorizar los viajes de representativa del presidente de la República. Y eso es la única cámara, por eso vemos la importancia y nosotros el compromiso de llegar es que no se puede disolver, no se va a poder disolver, va a permanecer los 5 años en cuanto a trabajo se llama la Cámara de Senadores, ¿no? Efectivamente. Bueno, con más, queremos saber qué ley concreta impulsará para que Apurímac deje de ser una región rica en recursos, pero pobre en calidad de vida, señor Montes. Excelente pregunta, a eso iba a llegar, gracias a Catalín, a eso iba a llegar en un instante, pero vamos a darle cabida a nuestro público. Sí, Dani, yo recorro... Ricos, como lo dijo Castillo en un momento. Sí, yo recorro cada distrito, cada centro poblado por el trabajo que ahora tengo y veo la realidad, la dimensión que es única. Hay personas de la tercera edad que han dado su vida, no solamente como autoridades, sino como ciudadanos, que ahora ellos merecen tener una vejez digna, que no la tienen, por estos recursos tan ricos que tiene Apurímac y que tiene el Perú. Nuestro Estado los eventuales gobiernos no están haciendo absolutamente nada para mejorar lo que viene en un futuro. Por ejemplo, todos de nuestra generación están sacando su AFP y vamos a terminar pidiendo una asistencia económica en un futuro, porque tú, yo y cualquier otra persona vamos a llegar a ser viejitos. Cuando no tengamos de dónde nos paguen nuestra pensión, ¿quién nos va a asistir? ¿No? Vamos a tener que recurrir a la parte más allegada al gobierno, y el gobierno no está haciendo nada a pesar que tiene todos estos recursos. Entonces, por eso digo, la industrialización tiene que ser la base para poder mejorar la calidad de vida de todos los peruanos, sobre todo de toda esta zona. Hay canon, hay regalías, ¿y qué se está haciendo? Lo estamos destinando en otras cosas que no tienen el fin netamente humanista. ¿Cuál es tu posición como político, persona, referente al incremento de la minería aquí en Apurímac? Y te digo que Andahuaylas es una de las zonas que en los últimos años ha empezado a crecer con mayor fuerza, al igual que muchas provincias hermanas en Apurímac. Sí, por eso el tema ideológico ha cambiado bastante también, ¿no? Antes nosotros decíamos soy de izquierda, ahora soy de izquierda pero levantas la mano derecha justamente por la minería. Mina no, algo así, mina ¿no? No, pero ahora es mina sí. Qué antítesis se tiene en la vida, pero en realidad no estamos en contra de la minería, pero sí lo podemos hacer responsables. ¿Para qué? Para heredar a nuestras futuras generaciones, y lo ahora mismo, ¿no? Estamos dejando de lado la agricultura y la ganadería porque es más fácil hacer la comercialización de la mina, pero sin embargo esa comercialización no es el verdadero precio, no es el verdadero cobro que están haciendo nuestros hermanos mineros. Momentáneamente ellos tienen dinero porque nunca lo han tenido y lo vemos así. Entonces tenemos que educarlos, enseñarlos de que se tiene que desarrollar esta minería de manera responsable. Nadie está diciendo que no, pero debe haber una minería responsable. ¿El Reinfo debe continuar o debe ser anulado? Se tiene que revisar, hay cosas que hay que mejorar. Debe continuar, pero hay que mejorar las cosas. Sobre todo esas autorizaciones que se están dando en cuanto a traslado, no es la adecuada, porque en vez de crecer, como por ahí alguien dice, como desarrollarnos como ciudad o como región o como país, necesitamos reestructurar, porque en vez de mejorar las vías de acceso, el sistema de transportes la estamos empeorando. Correcto, muy bien, continuamos. 3 propuestas le hemos mencionado. La primera ha hablado en educación, ha hablado en salud. Tercera propuesta que prioritaria, ¿no? Porque hay muchas necesidades, sí, pero quisiéramos resumir en las que has considerado son la tercera que yo quiero mencionar es el tema de agricultura y ganadería. Hemos pasado en estos últimos meses una variación climatológica, Dani, y no hemos tenido la capacidad de respuesta para asistir a nuestros hermanos agricultores, ganaderos. ¿Qué ha pasado? Has visto que ha habido escasez de lluvia, con sequía. Sequía, ¿no? Y posiblemente va a haber pérdidas más adelante de nuestros hermanos del campo, y no hay una ley que los asegure, no con la asistencia de seguro agrario, porque eso es lo mínimo, o decreto de urgencia o de emergencia, no, sino tenemos que garantizar que ellos no tengan estas pérdidas, porque muchos trabajan con los bancos. Yo he trabajado en el sistema financiero, entonces nosotros estamos proponiendo de enmarcar una ley que los proteja a ellos frente a estas eventualidades climatológicas, porque producto de este cambio del medio ambiente es justamente la minería que no está siendo responsable.
indispensable, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto? Por eso, que asegure el tema de... Frente al tema de las sequías, pero actualmente existen frente a desastres naturales. Sí, o sea, la asistencia debemos generar una especie de recurso, de reserva, para poder darles en aspectos como ahora, ¿no? No siempre va a ser, pero debemos tener una reserva para asistirlos, no como un seguro agrario, porque el seguro agrario usted paga a una institución y ellos, de acuerdo al daño, levantan y les dan mínimo también la... El seguro agrario es un tremendo negocio. Sí, en todo por supuesto. caso habría que revisar reestructurar ese seguro agrario, ¿no? Reestructurar, revisar y que el verdadero beneficiario sea el que ha sido dañado por este aspecto climatológico. En el sector agrario, mejorar el seguro agrario, revisando, reestructurando cómo están los seguros agrarios actualmente. Le digo esto porque, mire, a la congresista Elizabeth Taipe, actual congresista, en campaña dijo: Internet, conectividad, queremos Internet para todos. ¿Sabes qué hizo la congresista? Se declaró de necesidad la comunicación. ¿Y qué hacemos con esa declaratoria de necesidad? Entonces, lo que podría ocurrir es que pase que usted proponga y diga: señores, requerimos asegurar una propuesta legislativa impulsada por la Cámara de Diputados, el Senado en concreto, ¿no? Pero si no encontramos dónde está fallando, en qué punto de todo este sistema burocrático, identificar y decirle al público: señores, necesitamos esto, y el Ejecutivo intervenga puntualmente, vamos a seguir en ello. Va a pasar lo mismo, mira, que Elisa de Taipe, que dijo Internet para todos, y ella lanzó su nota de prensa: ya, Internet todos. Todo el mundo creyó que iba a tener Internet gratis. Incluso en las zonas más alejadas hasta ahora no llega. Existe una palabra clave: lobby. Hay mucho lobby, hay mucho interés personal. Lo primero que tenemos que ir a hacer es enfrentar esa llamada de corrupción, porque hay intereses de las grandes empresas y no hay... Unido Perú. A lo que iba con el mensaje de la traición que se le ha hecho a Perú Libre, no, ya no te voy a torturar más con ello, pero ese discurso lo hemos escuchado en ellos, ¿no? ¿Por qué vamos a volver a creer? Por eso te digo, nosotros no estamos planteando... Tú has sido compañero, que creo, a Luisa Landa lo he visto en las protestas, y seguramente si le pregunto a ella qué ha sido lo más resaltante que has hecho como ciudadano apurimeño, al igual que usted me diga: he estado en la lucha social. Cuando se cumple el rol de dirigente, hay que asumirlo como tal. Si a mí la población me hubiera elegido como dirigente para un frente de defensa, dirigente para la SUTEP, dirigente para, no sé, ¿ya? Es distinta la responsabilidad y la participación, porque haya sido elegido para dirigir eso. En cambio, cuando tú sales de atrás por iniciativa propia, porque crees, sin buscar el caudillismo y sin buscar estas oportunidades para hacer una catapulca y presentarte como político, no lo considero correcto, ¿entiendes? O sea, yo te lo he dicho y lo voy a seguir reafirmando. Los que me conocen, he estado en muchas luchas y nunca he salido a los medios. He estado en muchas asistencias solidarias y nunca he salido a captar por ahí algo mi TikTok, pero netamente personal, porque como comunicador que soy, me gusta un poco también. Claro, obviamente, pero no me gusta hacer noticia mediática un tema con la desgracia de los demás. No me gusta. Yo, en el sector que trabajo, vengo haciendo mucha asistencia social que no amerita mencionar, y los que me conocen saben a qué me refiero. Cambiemos de tema. Hemos hablado de las prioridades concretas, propuestas legislativas que estaría presentando en un eventual hecho, impulsando por su rol de representatividad. ¿Cómo piensas ejercer el control político sobre los ministros, sobre las autoridades de gobierno? ¿De qué manera? Tu análisis y tu plan. Sí, estoy convencido de que Charly Carrasco va a estar dentro de esos primeros lugares para llegar a la presidencia. Muy seguro que cuenta con personal preparado, tanto en el sur, el norte y el centro. Primero, hacer las designaciones correctas, en el cual de manera demócrata vamos a decidir quiénes van a representar estos ministerios. ¿Por qué? No van a ser los 21 ministerios que existe hoy en día. Se van a cortar, se van a fusionar ministerios que están casi de pantalla, vamos a decir, ¿no? Vamos a ir con ambiente, con turismo, con pesquería, vamos a ir reduciendo y conformar un solo ministerio. Esta sería una propuesta. Es una propuesta ya, es concreta de Charly Carrasco. Disminuir y fusionar los ministerios para de alguna u otra manera optimizar los resultados que se merecen. Y los que van a dirigir tienen que ser personas idóneas, obviamente que nos acompañan en el cuadro político, técnicos que van a meditar y van a ser elegidos en el eventual caso de que Charly sea presidente. ¿Tu amigo es Elvin Díaz? Mi promoción, mi promoción, mi amigo, claro, nos conocemos desde chiquitos. En un instante vamos a llegar a ese tema, tranquilo. Y sigue siendo mi amigo. Ok, voy a llegar a ese tema. Quiero llegar a su plan, quiero hablar de las propuestas sobre todo. El tema de seguridad ciudadana, que ahora se ha vuelto, hemos llegado al límite, al extremo. ¿Cuál es tu propuesta concreta en ese punto? Mira, eso sí tiene que ser con suma urgencia. Diario mueren, en Lima, ¿no? Yo tengo familiares
familiares en Lima, tú construyes o mejoras algo de tu casa, al día siguiente ya te está llegando tu cartita de cuota. Es aberrante y muy... da miedo, da miedo. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo? Inmediatamente tenemos que plantear normas que sean radicales, sí, radicales, porque tenemos que cortar el cáncer de raíz, en la cual primero, cadena perpetua. Charlie está planteando las cárceles fuera del... no va a haber cárceles dentro de la ciudad, y en estas cárceles ellos tienen que producir sus propios alimentos, o sea, van a trabajar en invernaderos, en cosas para que te autosustenten, porque realmente hay algunas cárceles en las cuales son doradas, e incluso cuando hacen las requisas vemos que pagan, tienen sus cupos, tienen todo, mejor que estar afuera, ¿no? Si te va a dar todo el Estado, vas a estar feliz. Entonces hay toda una reestructuración. Entonces todos los extorsionadores, netamente sean de nuestro país o extranjeros, tienen que ser capturados y con toda la sanción de ley, que es el tema de cárcel severa, cadena perpetua, ¿no? Quisiera conocer tus propuestas a nivel de Cámara de Senado, articulado con la Cámara de Diputados, plantear para ejercer el control político finalmente, porque lo que me estás mencionando a nivel de ejecutivo le va a corresponder a Charlie Carrasco, que ahora estás haciendo obviamente de vocero en darme a conocer. Charlie Carrasco ha propuesto un tema interesante. En seguridad y orden público, el candidato Charlie ha propuesto crear una Guardia Nacional y una Policía de Inteligencia para enfrentar la inseguridad. Justamente va a lo que me estás comentando referente, o sea, que regrese la Guardia Nacional y una Policía de Inteligencia. Y hay muchas preguntas que quiero hacerle a Charlie, porque me parece polémico, porque otros han ofrecido que se elimine la Policía Nacional del Perú de candidatos presidenciales, y Charlie no sé si está ofreciendo lo mismo, o sea, dentro del plan. No, va a ser toda una reestructura. Sí. Pero al hablar de una Guardia Nacional es crear, ¿no? Traer de vuelta a la Guardia Nacional. Él generalmente está viendo la reestructuración de la Policía Nacional porque hay mucha corrupción, Dani. De ahí se filtra primero toda la información de todas las personas, ¿no? Tú no puedes ir a una comisaría con esa confianza de están extorsionando, hay estos problemas, porque son los primeros que lanzan. Entonces, ahí quiero llegar. Entonces, ¿cuál es tu propuesta para el control político justamente al Ministerio del Interior, desde la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, para que se articule como persona, como Humberto Montt? Plantear a los diputados que presenten, primero, ¿no?, retornar al servicio militar obligatorio, pero ya diseñando con leyes que a los que sirvan a la patria tengan beneficios sociales, o sea, beneficios en que ahora les dan beca 18, les limitan, ¿no?, pero otro tipo de beneficios para que ellos cuando terminen su servicio militar estén preparados para afrontar afuera del fuero militar. ¿Sería bajo alguna condición el retorno al servicio militar obligatorio? Sí. ¿O sería obligatorio, como su nombre lo indica, para todos? No, obligatorio para todos, porque si hay un joven que quiere seguir sus estudios de 8 años, ¿lo vas a obligar como en otros países a que vaya al ejército? No, va a haber obviamente un ente regulador para poder discernir quiénes sí y quiénes no, porque recordemos que la juventud hoy en día en muchos casos no encuentra la oportunidad para continuar sus estudios y se está dedicando a otras cosas. Entonces tenemos que crear leyes para que ellos estén protegidos por el Estado. ¿Qué quiere decir? Tú eres ¿qué padre de familia no va a querer que su hijo sirva a la patria sabiendo que ahí le van a dar posibilidades de desarrollo superior? Le van a dar alternativas para que cuando termine pueda ir a encontrar un trabajo dentro del Estado, tenga posibilidades, porque muchos jóvenes vienen de familias disfuncionales, o sea, ya no viven con papá, con mamá, porque los papás están en distrito y los hijos estudian acá en la ciudad, llámese educación secundaria, y al no estar con la asistencia de los padres, ellos se están desviando porque gollerías de la vida se le vienen abriendo, ¿no, Dani? Entonces, proliferación de discotecas, proliferación de lugares nocturnos, en realidad. Muy bien, en todo caso, en el tema de seguridad ciudadana, quiero cerrar este tema con tus propuestas, Humberto. Entendemos que hay muchas ideas y las leyes están hechas que no se cumplen. El servicio militar, uno de los puntos que plantea. ¿Qué hacemos contra los extorsionadores y los inmigrantes que han llegado a nuestro país? ¿Estás de acuerdo que los venezolanos, con todo respeto a los residentes en Apurímac que se dedican a chambear, tiene lamentablemente otro sector que se ha dedicado a delinquir en un país donde no hay control? Nadie fiscaliza que llegue un extranjero y no se sabe qué pasó paradero a Perú. La mayoría también, hay que ser sinceros, sí vienen de este sector de la delincuencia de su país, ¿no? Recordemos que allá en Venezuela, hasta antes de esta intervención, su mismo sistema les ofrece beneficios a ellos. Tú no puedes tener más casas, no puedes tener más carros, siempre tiene que ser de manera igualitaria. Entonces, las personas pobres en Venezuela sí son felices porque ellos les dan, ¿no? Pero las personas tienen esa voluntad de querer crecer, tienen que irse a otros países, pero en esa salida están viniendo la delincuencia. Entonces, ¿cómo los identificamos? Hay un control, hay una forma de filtrar de país a país. Nosotros somos muy benevolentes de dejar pasar a estos delincuentes. Antes de que crucen la frontera debemos hacer el tamizaje, la revisión estricta para que ellos no vengan. Y que vengan los venezolanos que realmente quieren trabajar y que están libres de antecedentes allá, porque eso sí se puede hacer. En esta era de digitalización todo es posible.
desde otra parte del mundo te hacen un clic y ya saben quién eres, simplemente con googlear. Entonces ahí solamente tenemos que hacer valer lo que dice la ley. Ahora, ¿tenemos que ser más rígidos? Sí, tenemos que ser más rígidos. Tenemos que crear la ley rígida. Bueno, el tema de cadena perpetua por ahora, y se tiene que analizar, y hay mayoría para poder ver el tema de pena de muerte, porque delincuentes que realmente cometen actos aberrantes no merecen vivir. Desde tu eventual rol de senador en la atribución número 08, ¿consentirías para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República? No. Tenemos nuestros hermanos licenciados que han defendido necesariamente nuestra soberanía nacional. El hecho de que ingresen tropas a nuestro país ya tiene otro mensaje, tiene otro concepto. Es bonito creernos que nos van a cuidar, nos van a defender. Nadie viene gratis, nada a cambio. Siempre hay algo a cambio, algo deben estar viendo, algo deben querer, y una vez que estén adentro va a ser difícil sacarlo. Correcto. ¿Cómo deben marcar? Ahora va a ser complicado. Entonces, sí, casualmente, ¿no? Si queremos nosotros elegir mayoría, vienen 5 secciones en la cédula de sufragio. La primera es presidente de la República, la segunda es senador nacional, donde están nuestros senadores que están yendo los congresistas que están yendo a reelección, la segunda casilla. La tercera es senador regional, que somos nosotros. La cuarta es diputado y la quinta es parlamento andino. En total, si en realidad quieren apoyarnos, tienen que marcar símbolos de los 5 puños y escribir el número 1. Bueno, en mi caso el número 1. ¿Y va a aparecer tu nombre? ¿Ya cuánto te has informado? No, va a aparecer solamente el símbolo. El símbolo y el 1. Y el recuadro para escribir el número. Correcto, muy bien. Estamos aprovechando para ilustrar a la ciudadanía cómo debe votar también. Ya hemos hablado de las propuestas, las más principales, porque hay muchas. Te hablan de tu pasado, Humberto, candidato a senador. Elvin Díaz, quiero tocar ese tema rapidísimo, ¿ya? Partido con Elvin Díaz, la visión cuando él aún estaba armando el partido, tengo entendido, o el movimiento político para sus aspiraciones. Y las personas te veían juntos. Sí, esto va sobre todo para todos los militantes, simpatizantes que en algún momento hicieron un concepto sobre mí. En ningún momento, que quede claro, yo he pateado un tablero, he salido resentido o tengo intereses personales, para nada. Elvin Díaz es mi amigo, es mi promoción, nos conocemos desde muy chiquitos. Hay muchas cosas en las que coincidimos en el tema de desarrollo regional, desarrollo del país, muchísimas cosas. Hemos pasado experiencias casi similares, pero en esta ocasión, por el partido al cual ellos abrazan, no se ajustan a mi ideología y a la real dimensión que yo pretendo. No concuerdan, no concordamos, correcto. Correcto, pero no se llevan bronca, no han terminado para mal, nada, siguen siendo amigos. Por supuesto. ¿Vas a votar por él en un eventual, en su candidatura al gobierno regional? Vamos a pensarlo, ¿no? Vamos a pensarlo porque... Pero mira, dices que es mi amigo y ahora dices voy a pensar, una cosa, no hace un amigo, Una cosa es la amistad y otra cosa es la política. Hay que diferenciar bien el caso. ¿Por quién votarías? El tema. Todavía no lo he decidido. Okay. Entonces, ¿qué sucede? Pero ¿no? con él has compartido un momento la pasión política, ¿no? Por supuesto. Mira. Ok, pero no hay bronca. No hay broncas, pero sí quiero aclarar un tema. Yo en la anterior elección regional participé para el cargo de consejero. Pese que a mí me han cambiado en pleno proceso la numeración, porque yo tenía que ir con el número 1, he aparecido con el número 2, he continuado... Debiste ser consejero. Por supuesto. Te han sacado de la... Pero las cosas pasan por algo, porque... Estoy de acuerdo. Porque este consejo regional da lástima. A eso voy. Hay cosas en política que tú no puedes compartir. Yo no estoy de acuerdo de seguir colocando autoridades gracias al saco que tiene Elvin, porque es un buen líder. Fue la mano que cambió tu numeración dentro de esa anterior elección. Hay varios responsables, varios responsables. ¿Entre ellos la cabeza de Elvin? La presidencia del partido. Como lo que está sucediendo, como lo que ha sucedido ahora en este partido. Por supuesto ha pasado lo mismo, ¿no? Entonces yo cuando no me ofrecen las garantías tengo que decir claro y frontal. Decir, no, yo no voy a ser cómplice de seguir colocando autoridades oportunistas, caídos del palto, elegidos en una mesa de 6, 7 integrantes. No voy a participar, porque ahí se juega la esperanza de mucha gente, de mucha militancia. Y yo no voy a ser cómplices una vez más. Ya lo has sido, una vez más lo has dicho. Sí, por eso le digo. No vas a ser cómplice una vez más. Por segunda vez, no voy a ser. Ya no te van a ver la cara una vez exacto. Más. La primera he sido porque, como te digo, hemos puesto, la elección anterior en Jatari, hemos puesto 5 consejeros. Hemos puesto provincias, hemos puesto distritos. Los he visto. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad política, Aidan? ¿Cuál es? Quiero ser partícipe nuevamente o cómplice de ese tipo de elección. No vamos a poner gente que no merece representar y después sacar cuerpo y ni siquiera venir a la militancia o a la gente que se ha sacado, se ha fajado, ni le digan gracias. Eso no lo voy a hacer. Entonces, en esta nueva también he visto hay esas circunstancias. Ojo, nunca he salido en ningún medio, no lo he dicho, ni lo diré. Ese es un compromiso que yo tengo con mi amigo Elvin, y que quede claro, ¿no? Yo simplemente, cuando no me siento bien en un lugar, me tengo que retirar. Por el bien de las personas del otro lado y de mi lado. Ahora, ¿qué tal las relaciones? ¿Hace cuánto conversaron? Bien. Y aparte,
aparte de eso, Dani, finalmente una decisión que yo tomé es porque el partido que ahora él abraza no ofrece las garantías. Yo firmé mi ficha de afiliación, no la han ingresado, razones habrán tenido por qué. Entiendo de que ellos han visto una amenaza de hacer las cosas disciplinadas, correctas en un partido nacional que no les ha gustado a algunos y por eso me han retirado y qué bien, me han hecho el favor y estoy acá sentado. Sigue siendo mi amigo Elvi. Ok, claro. Muy bien, te han cambiado. Se murmuraba, pero lo has confirmado ese tema. No me han votado, por si acaso. Muchos dicen que me han votado, que no he cumplido órdenes. No, para nada. Una cosa es creer en hacer bien por tu población y otra cosa es la ideología, el pensamiento personal. ¿Qué hiciste por Andahuaylas para poder marcar el número 1? Yo creo que todavía no he hecho nada, hay mucho por hacer. Lo poco que le he dado a Andahuaylas es parte de la vida diaria, como la experiencia que le devuelvo. No tengo que mentirle a la población en decirle, yo he hecho esta obra, esta movilización, he ayudado. No, hay que ser sinceros, ¿no? Pero esa respuesta puede jugarte en contra, porque te haría ver como una persona desentendida de la realidad. No, Dani, yo quiero ser más un poco... sincero. Sí, más... Me gustan los candidatos mucho más fríos. Está bien. Mantener la humildad, ¿no? Porque yo acá me voy a sentar con otros candidatos y van a decir, yo he hecho esto y... Pero hace un momento me ha dicho, he estado en los paros presentes. Por eso. Lo cual hay que reconocer, lo que no está mal. No voy a vanagloriar y valerme de lo que he hecho para ganar la confianza del pueblo. Yo me voy a ganar... Pero si tú me respondes así, yo no he hecho nada por Andahuaylas. Entonces, ¿por qué debo votar por usted? Es un decir, Dani. Bueno, ok. Vota por mí porque te voy a representar en el Senado. Lo he demostrado primero en mi comunidad. He hecho muchas cosas allá en mi comunidad. Lo saben mis hermanos comuneros. He hecho muchas cosas en el tema Abancay, Andahuaylas, siendo partícipe en el sector privado, dando el desarrollo económico. He participado como dirigente, luchador social. Lo conoce la gente cuando amerita. Ayudo mucho en el tema solidario. Y finalmente, yo creo que sí vamos a tener un cambio. Si eso no te convence, mira, revisa mi FAI. No hay necesidad que tenga que decirlo yo, si no son ustedes los que van a elegir. Y vota por Unido Perú, el Partido Demócrata que va a la presidencia de la República, Charly Carrasco Salazar, un apurimeño, el soldado del pueblo. Usted ha hablado referente a su hoja de vida y usted fue tendencia, noticia con el alcalde de Andahuaylas, Abel Cerda. Recuerdo muy bien. ¿Es tu amigo? ¿Cómo lo evalúas? ¿Es tu amigo? ¿Son conocidos? ¿Qué tal es tu grado de...? Mira, son situaciones como dices que conversando uno recuerda, por eso digo, no es que no haya hecho nada. Sí hemos hecho, pero no me gusta alabarme, vamos a decir, ¿no? O sea, decir que yo sí lo he hecho, no vamos a utilizar esto para un tema político. No. Te pregunto ello por una situación de... hemos estado revisando noticias de Humberto Montes. Todo está en internet. He ingresado... ha sido noticia dentro de las cuales te han sancionado en centro de labores donde has estado laborando, a la cual considero que has retornado. Quiero conocer un poco esa historia de tu lado. Tú has sido sancionado. Ese es el resultado de luchar a veces en favor del pueblo. Yo he ingresado 9 denuncias, a las cuales 5 son de este distrito de Talavera, que obviamente me han cuestionado muchísimo por no ser talaverino, pero sin embargo tengo esa ganas de querer defender lo que no está bien hecho. Ha habido obras a las cuales, como hay un reservorio acá en Aranjuez, no sé si lo han llegado a concluir, que están en una etapa de investigación, pero todo han caído en responsabilidades de los funcionarios y algunos expedientes todavía están en revisión porque entiendo que la fiscalía no tiene los peritos adecuados para poder hacer el seguimiento, ¿no? Es el caso de la escuela acá en Ojontoy. En resumen, has denunciado presuntas irregularidades dentro de la gestión de Abel Cerna cuando fue alcalde distrital de Talavera. Y todo eso te generó enemistad con el hoy alcalde provincial. Sí, pero toda la información que yo obtenía, Dani, no las tenía yo, y no los mismos vecinos talaverinos me las hacían llegar. Ahí también hay que resaltar algo. Humberto Montes como ciudadano ha tenido el valor para hacer estas denuncias pese a que iba a tener una persecución laboral, personal, hasta amenazas, pero lo he hecho. He sido el único ciudadano que ha tenido las agallas, el valor para poder denunciar. Eso me ha traído la consecuencia de que efectivamente yo tengo pruebas, ¿no?, cómo han tratado de manejar el tráfico de influencias para que me votaran de mi trabajo. Han argumentado situaciones muy específicas. He movilizado a un director ejecutivo nacional Andahuaylas, se han sacado a un ministro porque lo que han cometido conmigo era un abuso de tráfico de influencia. Lo he probado y he ganado el proceso judicial dentro del módulo. Está en una apelación por ellos, cosa que yo considero que vamos a ganar. Servir, la autoridad continúa. Sí, la autoridad nacional Servir me ha dado la razón, me ha devuelto a mis funciones en el momento indicado. Ha dicho que la sanción era desproporcionada porque a mí me han sancionado por una publicación de un compartir, uso de recurso público. O sea, yo solamente vi una publicación y la compartí. Y
Y compartir esa publicación demora 3 segundos, 5 segundos, un minuto. Ese es el uso del recurso público. ¿Qué fue lo que compartiste? Una publicación de la Fiscalía que no estaba acelerando la investigación. No recuerdo a raíz bien. de ello, te ansan. ¿Quién presentó la denuncia? El señor Abel Serna. Ahí están inscritos sus ingresos al ministerio al cual yo trabajo. Ahí están los pantallazos del WhatsApp porque se ha pedido peritaje de las máquinas, todos los involucrados, y se ha probado que efectivamente ha habido tráfico de influencia. Que ese es otro tema, en su momento yo lograré, ¿no? Caramba, qué buena defensa has tenido. Te habrá costado un buen liberal. Se ha ganado en Lima, has llevado ese proceso. Sí, en Lima hemos llevado. Entonces, a nivel legal, hemos hecho prevalecer nuestros derechos, nada más. ¿Tienes algún antecedente penal que quieras transparentar? Ninguno. Yo en realidad... ¿Alguna sanción administrativa? Esta que te estamos cuestionando, que ha sido público. Esta sanción, como te digo, ha sido revertida, ha sido regresada a término cero porque... ¿Me está diciendo que Abel Serna te hizo una persecución política? Sí. El actual alcalde de Naucalpan. O sea, ha pretendido que me votaran del trabajo. Bueno, te han votado del trabajo. Suspendido. A la cual has apelado. Sí, suspendido. Me han suspendido. Era lo que ameritaba era suspensión, no era despido, pero él ha pedido que me votaran. ¿Bajo qué circunstancia o motivo? Que yo estaba desarrollando actividades que no correspondían a mi trabajo en horario laboral. Por el compartido que nos has comentado. Ok, ¿no tienes ninguna otra denuncia? No tengo ninguna otra denuncia. De todos mis trabajos he salido impecable. Trato el tema muy, muy delicado que es manejo de dinero en todas las financieras. No tengo ningún tipo de trabajo. Hablando Ahí está mi hoja de vida. Solito, ojalá la pregunta. ¿De dónde sale para la campaña? ¿De dónde viene el money? Como puedes observar, yo no tengo todavía ni una pinta. A las justas he puesto tres gigantografías. Lo cual doy fe, es cierto, porque no sabía de tu candidato presidencial, es evidente. No hemos visto sus pintas. Recién estamos no hay plata como cancha. Recién estamos haciendo el trabajo de hormiga. Agradezco a mis hermanos licenciados, a mis hermanos patriotas que se han sumado con toda la fuerza y con toda la fe de que con ellos vamos a lograr triunfar, vamos a ganar. Ellos son los que están llevando el mensaje, me están ayudando con pequeñas gigantografías que miden 70 por 1,5 metros, que costes 8 soles en las diferentes comunidades para solamente poner en conocimiento del símbolo, no posesionarnos con el símbolo. El resto, tú mismo date una vuelta y dime dónde encuentras. Es evidente, no hay mucha publicidad, lo cual puede jugar en tu contra, ¿eh? No es bueno, porque en la política hay que invertir. No, yo no lo considero así. Tú eres de comunicación, ¿cómo manejas el marketing, mi hermano? A ver, Humberto Montes, lo contrato a usted, que sea mi asesor para campaña. ¿Cómo me hace usted una campaña sin pintas? En realidad yo ya tengo una planificación. El 12 de febrero inicio mi licencia de trabajo, salgo con licencia porque la ley me avala, me indica, porque en estos momentos yo en horario laboral no puedo salir porque estoy limitado, soy servidor público. Hoy día no, hoy día es sábado, domingo, no tenemos ningún inconveniente, pero en horario de la semana sí estoy limitado y cuido mucho bastante. A partir del 12 de febrero tenemos toda una planificación con mis hermanos licenciados que vamos a trabajar todos los 84 distritos que existen. Ya está planificado. Y ahí voy a necesitar, obviamente, el apoyo de todos los medios de comunicación. Como mentira. Por supuesto. Te van a decir los medios. Y en todo caso, todos los medios que toques están así. Y en todo caso, ¿cómo es? Y en todo caso, Dani, Pero la pregunta, a lo que voy es lo siguiente. Para culminar ¿De esto. dónde viene la economía? Ya, justo ¿Cómo está la declaración ante la OMPE? A eso voy. Yo en el sector donde trabajo tengo mi sueldo. Es un sueldo que amerita para poder cubrir mis gastos. ¿Se puede decir? Sí. Mi esposa también trabaja en el sector público. Ella es enfermera. Está en frontera, vamos a decir, en BRAE, y tiene ciertos beneficios. Y los dos, para finalizar, tenemos acceso al crédito. Yo que he trabajado en el mundo financiero sé en cuántas cuotas, cuánto y cómo voy a sacar. ¿Y a qué intereses vas a sacar? Por supuesto. O sea, conocemos. No me preocupa el tema. ¿Cuál sería el interés más bajo que sacarías? La tasa más baja. 8 o 9% anual. 9% anual. Sí. No. A ver, la gente que ha sacado préstamos, que me dé el banco que te va a 8% por la tasa anual. Por convenio, eso es descuento directo por convenio. Por supuesto. Ahora, no, es que ahí hay productos. Ahí hay productos. Cuando es para capital de trabajo, cuando es para, digamos, implementar tu negocio, y te dan la tasa alta. Pero cuando es para construcción ya va bajando la tasa, y cuando es por convenio, porque está de por medio de garantía tu sueldo, que van a recibir rápido, o sea, sin necesidad, lo autorizas, la tasa es baja. Porque todas las instituciones... ¿Con tasa más baja cuál es actualmente? Banco de la Nación. Banco de la Nación, sí. ¿Y está dando el 8%? Sí. Convenio? Sí. Privilegios, ¿eh? Aprovechen. Estaba haciendo cherry. Sí, no, está bien. Aparte de eso me gustaría, y eso va para todos los candidatos, las entidades financieras se han vuelto entidades que dicen apoyar al emprendedor, al empresario, pero finalmente están cayendo en
un delito que se llama cuando te dan un interés muy alto. Se me fue el término. No, falta de información, ¿no? ¿Cómo te pueden dar un interés al 30%, 40% de una tasa anual? No, es que, a ver, yo te explico allí. Cuando tú obtienes un crédito sin garantía, tus riesgos aumentan a que no te devuelvan. O sea, tú tienes 3,000 soles a sola firma, vamos a decir, no pones de por medio nada de garantía, entonces sí te elevan la tasa porque el riesgo es mayor de retorno, ¿no? Si esa persona no decide pagarte esos 3,000 soles, ¿cómo lo recuperas si no hay de por medio una garantía? Más que tu firma y tu DNI. Entonces, por eso ponen usura. Ahí está el término. Sí. La usura. No, pero se le explica yo a los clientes, si se les dice, ¿no? Si tú traes una garantía... Por eso te comento, justamente esa explicación viene en letras chiquitas, pues, no claro, viene en una letra grande, claro, al amigo agricultor, pero viene, al empresario. Para eso tiene un asesor que lo acompaña. El asesor les interesa que saque préstamo el empresario, el cliente. Les pagan sus metas, claro, su utilidad. Tiene que cumplir su meta, ya, tú saca, firma. Lleva. Te conoce, sí, es verdad. Pues te conoce. Es verdad, claro, yo he trabajado 14 años, Dani, sí. Un tema también para el trabajador financiero. Es fácil el préstamo, recuperarlo también es difícil, porque el promotor que dices que le da, tiene que recuperar, sí, y no duerme. Me llegó un caso, ¿no?, de un empresario, rapidísimo, no viene al tema, pero venía a denunciar que se dio cuenta después de sacar el préstamo, que le habían dado al 35, 30 y tanto. Y había firmado. Había firmado. Pero él va por necesidad obtener un préstamo. La usura. En fin, sigamos hablando. Sería las políticas financieras también. Claro. Y la siguiente será las propuestas reglamentarias en políticas financieras. Sí, eso también se tiene. El país, candidato, está engordando a las bancas privadas. Al monopolio. Se tiene que revisar porque estos son favores políticos. Como vuelvo a repetir, el lobby tiene que ver mucho. Favor con favor. En las campañas se ha demostrado que las entidades financieras... A nivel de Latinoamérica pagamos una de las tasas más altas de interés en entidades financieras. Además, dentro de la SUNAT pagamos el impuesto más caro a nivel de Latinoamérica. Hay que revisar tantas... Sería tu propuesta ante la SUNAT, por cierto. Revisar, mira, la SUNAT, la SAT, Indecopi, entidades reguladoras que han sido creadas para regular, no están cumpliendo esa función, sino con decirte, ¿no? Al empresario más pequeñito, al día siguiente ya le están notificando, ya le están cobrando, le están deteniendo sus cuentas de ahorros, la SUNAT. Y las otras empresas más grandes no se está haciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el grande va, hace su lobby, deja su diezmo, como quieras llamarlo, y olvidado. Tenemos que revisar, tenemos que hacer seguimiento. ¿Qué está fallando en estas entidades que no tienen su reguladora? Por ejemplo, el mundo financiero tiene la SBS, aunque ahora últimamente también la SBS ya no está cumpliendo la verdadera función que antes cumplía, de hacer la supervisión, obviamente. Muy bien, candidato Humberto Montes, candidato a senador, que los políticos se comprometan una vez elegidos a eliminar todo tipo de privilegios, especialmente lo que se respecta a la contratación de salud privada, ¿verdad? Pues no, ahora los congresistas tienen contratación de salud privada, ¿no? Todas las instituciones contratan EPS, que son seguros, tanto seguros de vida, seguros de enfermedades oncológicas y seguros sociales. Y eso no es gratis, para que ya sea privada o pública, la empresa ingrese, no es gratis. Tiene de por medio un interés. Entonces eso tenemos que evitar. Esa es la maldita corrupción, pues esa es la famosa llamada corrupción. Tenemos que evitar que el que corrompe, que es estas instituciones privadas que te ofrecen el tema de salud, y quién es el tentado, el que recibe, pues el otro corrupto. Entonces eso tenemos que revisar y definitivamente cortar de raíz, porque sí veo mucho en los convenios que ellos realizan, que a través de convenios es lo que amarran estos favores políticos. ¿Usted es empresario en algún rubro? No, solamente soy servidor público, me dedico a mis quehaceres de mi casa, me gusta mucho la agricultura, me gusta mucho el tema de animales, tengo mi granjita de animales, los que me conocen saben, me gusta mucho el tema natural, ambiental, siembro yo mismo y yo mismo cosecho. Yo tengo mis abejitas, tengo mis gallinitas y producto de eso son mis manos. De vez en cuando hago mis actividades, aunque no lo crean, sí sé trabajar. ¿Es apicultor usted? A escala profesional, pero sí, tengo ahí mis abejitas para sacar miel natural. Estamos conociendo al candidato. ¿Cómo te gustaría que te recuerde tu región, tu provincia, Humberto, una vez en un eventual hecho de llegar al Senado? Sí, más que me recuerde, nunca le echen la culpa a mis hijos, a mis nietos, a mis descendencias. Que nunca ellos carguen un sello por la ineficiencia o por la mala función que vamos a cumplir. Más que todo, eso yo apelo mucho. La herencia que le vamos a dejar a nuestros hijos es la honra y el honor. Eso no se puede comprar en ningún lugar. Podemos cometer errores, pero los vamos a corregir en la medida que podamos. Que me recuerden como tal, que no quiero dejarle una mala herencia a mis hijos. Un mal designio en cuanto al apellido. Apellido, cuidar tu nombre. La honra y el honor, ¿no? Regresemos ahora al ámbito de propuestas. En este Bang Bang, del lado personal, las propuestas, para poner un poco más interesante este tema. Ya hemos hablado de sus amigos en el ambiente político. Vamos a continuar. Te he hablado de líderes, soldados. ¿Usted está de acuerdo que las Fuerzas Armadas ingresen para combatir la inseguridad ciudadana que actualmente vivimos? ¿Debe usarse que ya el ejército salga a controlar las calles? Está demostrado que son más preparados, Daddy.
y hay mejor carácter para poder combatir en todo aspecto. Ellos son preparados física y mentalmente, nuestros hermanos, para defender la soberanía nacional, pero ahorita en vista de que prácticamente la delincuencia nos está sobrepasando, se nos está viniendo en conjunto, es necesario que nuestros hermanos de las Fuerzas Armadas tengan que salir a la calle a poner orden, ¿no? Yo recuerdo que antes, cuando había toques de queda, era mejor el control y teníamos una vida más sana, más tranquila, ¿no? Pero nada nos garantiza, miren, en Lima han aplicado toque de queda y no ha bajado los índices. Es que eso tiene que ver con quién los dirige, cuáles son los intereses, porque mira, ha habido hermanos de las Fuerzas Armadas en esta lucha que hemos tenido contra la designación de Dina Boluarte, han tenido que obedecer órdenes y órdenes mal hechas. Ellos están preparados para eso, para obedecer órdenes. En todo caso, la Policía Nacional del Perú debería ser eliminada, reestructurada. Reestructurada, definitiva. Hay mucha corrupción, Dani. En la policía hay muchísima corrupción. De ahí sale la información. Tú vas a hacer la denuncia y al día siguiente ya el delincuente sabe qué tienes, por qué te han hecho la denuncia, cuántos hijos tienes. Mire, el delincuente, el monstruo denominado que ha sido atrapado en Paraguay, si no me equivoco, ha regresado y tenía una familiaridad única con el general máximo de la Policía Nacional. Eso es inconcebible. Solo en Perú pasan esas situaciones. Hablemos de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Usted está de acuerdo que nos mantengamos o salgamos de ello? No, tenemos que mantener definitivamente. Es la única organización que nos va a dar seguridad para poder obtener justicia, ¿no? Porque también en nuestro sistema judicial hay mucha corrupción, hay mucho manejo. Entonces, y si nosotros nos salíamos de ahí, ¿dónde vamos a recurrir? Pero Charlie Carrasco no piensa igual. Él plantea salir, ¿eh? Bueno, progresivamente creo que le ha dicho, pero de momento no va a ser de momento. Tu líder está planteando salir de la convención. No ha dicho que va a salir. Igual también dijeron lo mismo cuando se presentó la posibilidad de salir del señor Velarde del BCR y dijo, no, lo vamos a mantener hasta poder generar reemplazos. Se tiene que analizar. Bueno, Charlie Carrasco es constitucionalista, conoce mucho del tema y me imagino que tiene un plan para salir del tema de derechos humanos. Debemos votar por Humberto Montes a senador por Apurí. ¿Por qué motivo? Porque los voy a representar muy bien, conozco la realidad de los más vulnerables de la región y del Perú, he sido un luchador social y porque tenemos el suficiente carácter para ir a pelearnos con cualquier persona en el pleno, ya sean congresistas antiguos, políticos viejos, y con toda la argucia vamos a ir a pelear porque ustedes me conocen, tenemos carácter para hacerlo. Este 12 de abril marquen los 5 puños, Unido Perú, a la presidencia nuestro hermano apurimeño, el soldado del pueblo, Charlie Carrasco Salazar. Estamos en época de carnaval, ¿no? Estamos en época ya de carnavales, ya estamos en época final. Ha estado Humberto Montes con nosotros. ¿Cuál va a ser tu agenda? Inicia ya oficialmente la campaña del 12. El 12 de febrero, sí. ¿Qué lugares vas a visitar? Aprovecho para saludar a nivel de las 7 provincias. Hermanos de Chincheros, empiezo por allá. Voy a visitar los 12 distritos que existen en nuestra hermana provincia de Chincheros. Pasaremos a las zonas altas Cotabambas, que son 6 distritos. Pasaremos a Antabamba, Aymaráis, Grau, Abancay y finalizaremos aquí en Andahuaylas, nuestra tierra, con un cierre magistral en mar. Antes de ello, quiero opiniones referente a algunas figuras que han empezado a salir dentro del ambiente político, justamente que están buscando tanto al Senado como también a la Cámara de Diputados. Voy a dar nombres que se me vienen rapidísimo. Los partidarios o quienes están yendo con López Aliaga. ¿Qué opinas de eso? Tendrán sus razones, no son de Andahuayla, son andahuaylinos, pero no viven en Andahuay, no están acá. He visto que hay un empresario exitoso, pero no vive en Andahuaylas, puede conocer la realidad, puede tener los éxitos necesarios, pero para representar tiene que vivir en Andahuay. Considero también que los diputados no paran acá, son empresarios, si no me equivoco, uno es de transportes, uno es docente, tampoco paran mucho, viven en Lima. Vamos con el siguiente partido, de Ahora Nación. Sin anestesia. Sin anestesia, algo directo. Oportunismo, nada más. Mucho oportunismo. Y eso no va a valorar a la militancia de los simpatizantes. Oportunismo no va a reconocer en su real magnitud el trabajo de ellos. Yo he estado ahí. Perú Libre. Partido que ha traicionado al pueblo, no merece una oportunidad más, ya lo tuvieron. Aunque hablan de revancha. ¿Qué revancha si ellos han estado ahí? ¿De qué revancha hablan? La respuesta lo tendrá. ¿Te gustaría debatir con uno de ellos? Por supuesto, no tengo ningún inconveniente, ¿no? Sí, lo retos. Claro, si todo es altura y con respeto. ¿Con quién te gustaría debatir, Humberto? Y yo con cualquiera, yo encantadísimo, no tengo una preferencia. En realidad, quien debe ganar en los debates son el pueblo y el conocimiento para poder elegir. Yo con cualquiera, no tengo inconveniente. Pero dame algún nombre. Alguien debe tener en mente. En realidad, las personas con las cuales me hubiera gustado debatir no están en competencia. Me hubiera gustado conversar con el señor. A ver, ¿con quién te gusta? Que no está en contienda, con el señor Edgar Villanueva, ¿no? Con Edgar Villanueva. Sí, un conocedor. Se aprende bastante. Me hubiera gustado debatir con él. Edgar Villanueva. Siguientes nombres. Alianza para el Progreso. ¿Qué opinas de sus candidatos a Cámara de Diputados, senadores? El candidato a senador ya tuvo la oportunidad. Ahí es el resultado pues, de nuestro hospital en Andahuaylas. Dicen que han hecho
leyes, pero no creo que se hayan ajustado a la realidad. El mismo símbolo dice, es repudiado por el pueblo. No creo que la pinten a... Omar Merino te va a buscar, ¿eh? No importa, nos conocemos, también es mi amigo. Doctor, saludos. Todos son tus amigos. Sí, yo trabajé en Abancay y viví en su casa, claro. ¿Qué le dirías a Omar Merino, a ver, que también está haciendo para candidato? Bueno, que ¿Un siga... debate con él es posible? También, claro, ¿no? Ya que generan a veces tema, mira, mi hijo es abanquino, nos generan mucho el chauvinismo y he vivido 3, 4 años en Abancay y me ha tratado muy bien en su gente y quiero bastante a la provincia de Abancay. He trabajado en la caja y que Caja Arequipa, por si acaso. Electo congresista Omar Merino, ¿eh? Lo han disuelto. Sí, pero la gente ha decidido darle la oportunidad para ver qué tanto iba a dar la representación y la talla. Y hace poco ha estado en todo Andahuaylas, distrito por distrito. He visto todos sus carteles, cómo han colocado, y me da mucha pena porque las viviendas donde están colocadas estas gigantografías no viven, no hay personas ahí. ¿En serio? Y si tendríamos que hacer una revisión por el Jurado Nacional, va a haber sorpresa. Acá. Porque para poder colocar una pinta o una gigantografía hay que tener una autorización de los dueños. Alianza Venceremos. Yo auguro muy bien a mi amigo Jacob, una persona que tiene mucho conocimiento. Yo le recomendaría que tenga un poquito más de carácter, porque es un buen elemento técnico y conoce. Es buena persona. De ahí no conozco candidatos a senaduría, creo que no tienen. Venceremos por Andahuaylas. Y me ha demostrado que la vida le ha golpeado bastante, ¿no? Y ha hecho en él que genere esa reacción. Siempre ha estado un poco... El hecho de ser callado, el hecho de ser respetuoso, la gente como que se aprovecha de él. Se aprovechan de él. Sí, se aprovecha. Yo me he notado muy sincero a Jacob dentro de este ambiente político. Totalmente de acuerdo, es sincero, ¿no? Pero en este tema del Congreso, del Senado, diputados, la sinceridad es un don que tiene que ir acompañado del carácter. Podemos Perú, que hace poco ha estado en Andahuaylas. También he visto candidatos que no están aquí en Andahuaylas. He visto que regalar un polo, mostrar una sonrisa, no va a determinar que engañemos más a la población. El señor Luna, yo creo que le está haciendo mucho daño a los trabajadores con esto de la devolución de FPs. En un futuro nos va a pasar factura. Pues muy bien, bueno, hay un sinfín más de... Son 32 partidos. Sí, nos vamos a ir de larga. Gracias, Humberto, éxitos. Un mensaje a la región Apurímac. Muchas gracias, hermano apurimeño, hermana apurimeña. Solamente pedirles que este 2 de abril ustedes voten, hagan conciencia de lo que queremos ir a representar. Está yendo a la presidencia de la República nuestro hermano Charlie Carrasco Salazar, él es apurimeño, va a ser elegido por voto popular, no por designación o suerte como ha sido nuestra paisana, pero sin embargo Charlie es la solución. Voten por él, voten por nosotros y cuando tengamos mayoría vamos a hacer muchas cosas de las que estamos pensando. Muchas gracias, Dani. Ya lo saben. Gracias, mis amigos. Huk Pun Chau Kama.